bienvenidos a todos. Nos hemos reunido aquí hoy para celebrar la unión de Kate y Mark. La voz del oficiante resonó, clara y cálida. El sol brillaba, los pájaros cantaban y yo vestía un elegante vestido blanco que siempre había imaginado para mi día de boda. Mark estaba a mi lado, elegante en su smoking. Todos nuestros amigos y familiares estaban presentes. Cada detalle era perfecto, desde los arreglos florales hasta el suave murmullo del cuarteto de cuerdas que tocaba de fondo. Bueno, casi cada detalle. Entró Margaret. Imagina a una mujer que se comporta como si llevara una corona en la cabeza, pero habla como si sus palabras fueran la ley del territorio. Vestida con un atuendo que lograba ser al mismo tiempo extravagante y lamentablemente pasado de moda, era la encarnación física del término matriarca. La madre del novio, la madre de Mark, y mi inminente pesadilla. Cuando pasamos a la recepción, me acorraló cerca de la mesa de postres. Kate, querida, comenzó, su voz goteando con una falsa dulzura. Debo decir que tu boda es pintoresca. Gracias, Margaret, respondí, poniendo mi mejor sonrisa falsa. Estamos muy contentos con cómo salió todo. Por supuesto que lo están, se burló, y luego se inclinó como si fuera a compartir un secreto. Pero seamos honestas, querida. Tu vestido, aunque encantador, parece sacado directamente de un estante de descuentos. Mis mejillas se sonrojaron. Había pasado meses buscando ese vestido. No era de ningún estante de descuentos, era el vestido de mis sueños. Antes de que pudiera responder, Mark se unió a nosotros. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, aparentemente ajeno a la tensión. Tu madre solo estaba compartiendo sus opiniones sobre mi vestido, dije, esforzándome por mantener la compostura. Ah, mamá siempre ha tenido una opinión fuerte sobre la moda, rió Mark. ¿Sabes cómo es ella? Sí, estuve de acuerdo, pero mi voz me traicionó, revelando un atisbo de decepción y sorpresa. Lo sé. La noche continuó, y también las pequeñas punzadas de Margaret. Mi familia tampoco escapó de sus críticas. Tus padres son tan sencillos, observó, con una pausa cargada entre sus palabras. Estoy segura de que hicieron lo mejor que pudieron al criarte, dadas sus posibilidades. Cuando estuvimos listos para nuestro primer baile, me preparé mentalmente para ignorar las indirectas de Margaret. Bailé con Mark, mi nuevo esposo, e intenté concentrarme en el amor que sabía compartíamos. Mamá simplemente está siendo ella misma, ¿sabes?, dijo Mark, sus palabras un suave eco en mi oído sobre la melodía de nuestra canción. La frase me desconcertó. Aquí estábamos, bailando como esposo y esposa, y aún así sentía que estaba bailando sola, atrapada en un foco de negligencia y conflictos inminentes. Si así reaccionaba Mark al flagrante desprecio de su madre, ¿qué más permitiría que sucediera? Ese pensamiento, claro y perturbador, resonaba en mi mente mientras girábamos en la pista de baile. Lo sacudí de mi mente, pensando que quizás, solo quizás, las cosas mejorarían. Tal vez Margaret simplemente estaba atrapada en la emoción del día. Tal vez Mark encontraría la fortaleza para defenderme una vez que la euforia de la boda se disipara. Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba, advirtiéndome que este era solo el comienzo de una vida no tan de cuento de hadas. Aparté el pensamiento mientras cortábamos el pastel, sonreíamos para las fotos y nos despedíamos de nuestros invitados. Ahora estábamos casados y quería creer que podríamos superar cualquier tormenta juntos. Si tan solo supiera entonces lo que sé ahora. Mark y yo habíamos estado casados durante unos 6 meses cuando el barniz de la dicha marital comenzó a resquebrajarse en serio. Vivíamos en mi casa, una hermosa y extensa vivienda que había comprado con mi propio dinero, después de años de arduo trabajo en una empresa de primer nivel. Tenía una cocina moderna, un hermoso jardín y más que suficiente espacio para una familia. Mark también trabajaba, pero su empleo en una pequeña empresa en apuros aportaba poco ingreso. No era un secreto que yo era la principal sostenedora de la familia, pero eso nunca me molestó. Lo que sí me molestaba era el flujo constante de burlas y condescendencia que emanaba de Margaret cada vez que cruzaba nuestro umbral. Margaret tenía una habilidad increíble para cronometrar sus visitas cuando Mark estaba trabajando, acorralándome en mi propio espacio. Entraba con paso firme, evaluaba el lugar con una mirada despectiva y suspiraba, como si el simple hecho de entrar en nuestra casa fuera una carga para su alma. Ah, Kate, tu hogar es tan único como siempre, solía decir, sonriendo con esa sonrisa suya, tan parecida a la de un tiburón.
Gracias, Margaret, respondería, mordiéndome la lengua. ¿Quieres un café? Sí, ¿por qué no?, diría, tomando asiento en la isla de la cocina, sus ojos escaneando la habitación en busca de más munición. Recuerdo un día con claridad. Había preparado una cafetera de café recién hecho y dispuesto un plato de galletas caseras, de esas que llevan 2 horas de preparación. Pensé, ingenuamente, que quizá un poco de azúcar endulzaría su actitud. Estas galletas son caseras, ofrecí, pasándole un plato. Ella tomó un bocado y sonrió con sorna. Ah, veo que todavía tienes tiempo para pasatiempos. Debe ser agradable no tener una verdadera familia de la que cuidar. La indirecta fue inconfundible. La implicación de que mi carrera, que estaba proporcionando el techo sobre nuestras cabezas, de alguna manera me hacía menos mujer, menos una futura madre, me golpeó como una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, Mark entró. Había decidido trabajar desde casa ese día. Oye, ¿cómo está todo?, preguntó, ajeno a la tensión. Tu esposa acaba de ofrecerme algunas de sus encantadoras galletas, dijo Margaret, dejando caer la galleta a medio comer como si fuera una evidencia en una escena del crimen. Ah, mamá, sabes que eres una excelente pastelera, respondió, sin captar el sarcasmo en la voz de su madre. Eres demasiado amable, dije, mi voz cargada de una ironía que sabía que solo yo apreciaría. A medida que pasaban los meses, cada visita de Margaret se convertía en un campo minado emocional. No eran solo los comentarios despectivos sobre mi cocina, mi trabajo o mis elecciones de decoración del hogar. Era la manera en que Mark se quedaba al margen, ofreciendo un consentimiento silencioso a través de su inacción. Comencé a preguntarme si había cometido un error al casarme en una familia que parecía pensar tan poco de mí. La ansiedad era como un goteo constante, desgastando los cimientos de mi autoestima, mi matrimonio y mi sentido de pertenencia en lo que se suponía que era mi hogar. Pero cada vez, me reponía. Me recordaba a mí misma que era fuerte, que había construido una vida de sustancia y significado. Y así, en este hogar no tan feliz, me preparé para el próximo capítulo, sin saber que un punto de quiebre estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo hicieron, y de una manera grande y que alteraría la vida. Me estaba preparando para una noche tranquila después de un agotador día de trabajo cuando Mark entró por la puerta, visiblemente agitado. Detrás de él venía Margaret, cargando maletas que parecían tan pesadas como las cargas que había estado imponiendo en mi vida. Kate, necesitamos hablar, comenzó Mark, luciendo más nervioso de lo que jamás lo había visto. Parece serio. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo ya que esto iba más allá de una simple visita improvisada. El contrato de alquiler de mamá ha terminado, y no tiene dinero para renovarlo. Va a necesitar quedarse con nosotros por un tiempo. Mi corazón se hundió. La idea de soportar los insultos de Margaret de vez en cuando era una cosa. Vivir bajo el mismo techo se sentía como una condena. No creo que sea una buena idea, Mark, declaré con claridad, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la avalancha de emociones. Margaret intervino antes de que Mark pudiera responder, bueno, querida, no es que quiera imponerme. Pero la familia es la familia. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Las palabras fueron una bofetada, un desafío y una táctica de manipulación, todo en uno. Entiendo perfectamente el concepto de familia, Margaret. También entiendo el concepto de un lugar donde todos deberían sentirse cómodos y respetados, respondí con firmeza. Mark intervino, Kate, sé que esto es repentino e inconveniente, pero tenemos que ayudarla. Es temporal. Podemos establecer algunas reglas básicas para asegurarnos de que todos se lleven bien. ¿Reglas básicas? ¿Como cuáles, Mark? ¿Aceptará tratarme con decencia básica? ¿Puede esa ser una regla? Mi voz temblaba de ira y vulnerabilidad. Por supuesto, intervino Margaret con una voz cargada de falsa sinceridad. Estaría más que dispuesta a ayudar en la casa, quizás incluso enseñarte una o dos cosas sobre cómo llevar adecuadamente un hogar. Estaba furiosa. Pero al mirar a Mark, suplicándole con la mirada que por una vez tomara mi partido, me di cuenta de que era inútil. No iba a enfrentarse a su madre. No hoy, probablemente nunca. Está bien, accedí. Puede quedarse. Pero quiero que quede claro que esta es mi casa y no permitiré que me falten al respeto en ella. Por supuesto, querida,
dijo Margaret con un brillo victorioso en sus ojos. Ni lo soñaría. Con eso, Margaret se mudó y la casa pareció encogerse, como si también se estuviera preparando para la tormenta que se avecinaba. Lo que antes era mi refugio ahora se sentía como una zona de guerra. Cada habitación se convirtió en un campo de batalla, cada interacción en un enfrentamiento. Y aunque ya estaba emocionalmente herida y maltratada, no podía quitarme de la cabeza que la verdadera batalla acababa de comenzar. En ese momento, mirando las maletas que contenían las pertenencias de Margaret y al hombre que había permitido esta intrusión, sentí una extraña mezcla de temor y claridad. Sabía que se había cruzado una línea que pondría en marcha eventos que ni Mark ni Margaret podían imaginar. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando la dura realidad de mi matrimonio y el papel que Margaret había asumido en él. El pacto tácito de crueldad entre madre e hijo ahora era más evidente que nunca. Mark pensaba que esta era una situación temporal, un pequeño contratiempo en los primeros años de nuestro matrimonio. Margaret pensaba que había ganado una ronda en el enfermizo juego que creía que estábamos jugando. Ambos estaban equivocados. Ya no iba a ser simplemente una espectadora en mi propia vida. Aún no sabía cómo, pero las cosas iban a cambiar. Y cuando lo hicieran, no habría marcha atrás para... La vida con Margaret en la casa se convirtió en un agotador desafío de comentarios pasivo-agresivos, menosprecio y tensión constante. Día tras día, mi espacio personal disminuía, al igual que mi paciencia. Mark parecía existir en un universo paralelo, ajeno al abuso emocional diario que su madre me infligía. O tal vez lo sabía, pero eligió no verlo. Honestamente, era difícil decir cuál de las dos opciones sería peor. Margaret se tomó la libertad de criticar mi cocina, reorganizar mis armarios y hasta reprender al personal de limpieza, todo bajo el pretexto de ayudar. Cuando hablé con Mark sobre establecer límites, simplemente lo ignoró. Kate, ella es mayor y tiene sus manías. Tratemos de mantener la paz, solía decir, priorizando la armonía sobre la justicia, y la mediocridad sobre la integridad. Pero lo que colmó mi paciencia aún no había ocurrido. Mis padres, quienes habían planeado visitarnos durante un tiempo, finalmente llegaron. Eran personas maravillosas y de apoyo que siempre habían acogido a Mark en nuestra familia con los brazos abiertos, ignorantes de los oscuros detalles de mi vida matrimonial. Nos sentamos para una cena familiar, un festín que había preparado con esmero. Al comenzar a comer, la conversación era ligera, llena de historias y risas. Hasta que Margaret decidió hacer su jugada. Mi hija mantiene una casa encantadora, elogió mi madre, tratando de hacer conversación amable. Oh, lo intenta, ¿verdad?, respondió Margaret, su voz tan suave como la seda pero fría como el hielo. Mark me lanzó una mirada rápida, como suplicando silenciosamente que mantuviera la calma. Y podría haberlo hecho, si no fuera por lo que vino después. Siempre he creído que una educación inteligente crea hijos inteligentes, dijo mi padre, insinuando su orgullo por mis logros. Margaret soltó una risa sarcástica. Bueno, la inteligencia es subjetiva, ¿no? Algunas personas pueden destacar en la academia y aún carecer de sentido común. Esa fue la gota que colmó el vaso. Margaret, dije, colocando mi tenedor sobre la mesa con un ruido que reflejaba el cambio sísmico dentro de mí, eres una invitada en mi casa. No insultarás a mis padres ni me menospreciarás más. Ok, sonrió con aire de suficiencia, saboreando su poder percibido. O tendrás que encontrar otro lugar donde vivir. Y tu hijo también. Los ojos de Mark se abrieron de par en par y Kate, no puedes estar hablando en serio. Es mi madre. Y estos son mis padres, repliqué, a quienes has permitido que se les falte al respeto en nuestra casa. Así que tienes una elección, o ella se va, o pido el divorcio. Mark parecía incrédulo, luego se giró hacia su madre. Mamá, pide disculpas. Ahora. Por primera vez, Margaret parecía sorprendida, sus ojos iban y venían entre Mark y yo. Pero su arrogancia no la dejó ceder. No me disculparé por decir la verdad. Bueno, entonces has facilitado mi decisión, dije levantándome. Contactaré a mi abogado a primera hora de la mañana. Ambos deberían comenzar a empacar. Mark y Margaret se quedaron sentados, asombrados, como si solo ahora se dieran cuenta de la magnitud de sus errores. Era como si un hechizo se hubiera roto. Los vi por lo que eran, dos personas que me habían subestimado por última vez. Se había colocado la última paja, y con su ruptura,
encontré una fuerza inesperada, una línea en la arena que no podría cruzarse de nuevo. Me fui a la cama esa noche sola, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de las ilusiones que me habían atado, libre del sofocante agarre de la malicia de Margaret, y libre de la debilidad que había confundido con amor en Mark. Los días que vendrían indudablemente traerían desafíos, quizás algunos que dolerían mucho. Pero el camino estaba claro, y en él, encontraría mi camino de regreso a una vida de dignidad, respeto y el amor que merecía. No había vuelta atrás. La atmósfera en la casa estaba cargada de tensión cuando la luz de la mañana atravesó las cortinas. Mark apenas había dormido, revolviéndose toda la noche. Lo sabía porque yo también había estado despierta, haciendo planes y preparándome para la batalla que se avecinaba. Margaret había desaparecido en la habitación de invitados, y solo podía imaginar las palabras que se intercambiaban entre madre e hijo. Estaba en mi despacho en casa, revisando correos electrónicos del trabajo y al mismo tiempo investigando abogados de divorcio cuando Mark finalmente llamó a la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz teñida de una desesperación que nunca antes había escuchado. Hice un gesto para que se sentara. Claro. ¿Qué tienes en mente? Kate, piénsalo bien. El divorcio es un paso drástico. ¿No podríamos ir a terapia o algo así? Lo pensé, Mark. Pero la terapia funciona cuando ambas partes ven un problema. Tú nunca viste el problema, incluso cuando estaba justo frente a ti, insultando a tu esposa. Lo siento, ¿vale? Mi madre puede ser dura. Pero es familia. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Mark, si pensaste que menospreciar a tu esposa era un juego sin consecuencias, estás muy equivocado, dije, sintiendo como mi determinación se solidificaba con cada palabra. Justo entonces, Margaret entró, sin ser invitada como siempre. ¿Estoy interrumpiendo? Por supuesto que sí, pero ¿a quién le importa, verdad? Escuché la palabra, divorcio, y no pude resistirme. Mark miró a su madre y luego a mí, como tratando de medir mi reacción. Respiré hondo. Margaret, tu estancia aquí termina hoy. Voy a pedir el divorcio y, como principal sostén y dueña de esta propiedad, me quedaré con la casa. Tú y Mark tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Margaret estalló en risas. No puedes estar hablando en serio. ¿Echar a tu esposo y a su pobre madre? ¿Qué clase de monstruo eres? Una con autorrespeto, respondí. Una que ya no será pisoteada por una suegra narcisista y un marido sin columna vertebral. Mark intervino, mamá, esto es serio. Kate no está bromeando. Tenemos que encontrar una forma de solucionar esto. ¿Solucionar esto? Margaret respondió con desdén. ¿Por qué? ¿Porque ella tiene el dinero? ¿De eso trata este matrimonio? No, respondí, mirándola fijamente a los ojos. Este matrimonio se suponía que era sobre amor, confianza y respeto mutuo, nada de lo cual tú conoces. Pero está claro que no fue lo que recibí. Vamos a calmarnos, interrumpió Mark. Mamá, deberías disculparte con Kate. ¿Y Kate, podríamos ir a terapia de pareja? No, Mark. Una disculpa ahora es demasiado poco, demasiado tarde, dije firmemente. Hoy mismo contactaré a mi abogado. Y en cuanto a ti, me dirigí a Margaret, te sugiero que empieces a hacer las maletas. Tanto Mark como Margaret se miraron el uno al otro, luego a mí, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. Era como si hubieran sido actores en una obra de teatro y descubrieran que el guión había sido reescrito sin que ellos lo supieran. No quería que llegara a esto, dije suavemente, mi voz teñida de tristeza por lo que podría haber sido. Pero ustedes dos me empujaron aquí. Por una vez, tendrán que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Y con eso, volví a mi escritorio, dejándolos para que asimilen el peso de mis palabras. Al sentarme de nuevo, sentí una extraña mezcla de emociones. Fue un cóctel de tristeza por el amor perdido, alivio por haber esquivado una bala, y un empoderamiento recién descubierto. Al liberarme de las cadenas de su manipulación, había cambiado las tornas de la manera más inesperada y gratificante. Y al marcar el número del abogado de divorcios, supe que esto no era el final sino un nuevo comienzo. Un renacimiento. Y Dios, fue liberador. El proceso de divorcio no fue ni rápido ni fácil, pero cada agotador momento hacía que el sabor de la inminente libertad fuera aún más dulce.
Margaret y Mark inicialmente se resistieron, recurriendo a tácticas manipuladoras en un intento desesperado por influir en la opinión pública y el sentimiento del tribunal. Pero la verdad fue mi mayor aliada, y su farsa se deshizo como un tapiz mal tejido. Sentada en la oficina de mi abogado una tarde, recibimos una llamada que se convertiría en el clavo final en el ataúd de las esperanzas de Mark y Margaret. «Está decidido», dijo mi abogado, colgando el teléfono. «Te quedarás con la casa y no habrá pensión alimenticia. También han retirado su ridícula contrademanda». Sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. «Gracias, Steven. Has sido increíble durante todo este desastre». «Es mi trabajo, Kate. Pero debo decir que has manejado esto con una compostura notable». El día que se finalizó el divorcio, salí del juzgado con sentimientos encontrados. Una parte de mí lamentaba la muerte de un sueño, la hermosa vida que Mark y yo habíamos planeado pero nunca realizamos. Pero una parte más grande celebraba el comienzo de un nuevo viaje, uno donde yo era la dueña de mi destino. Regresar a una casa vacía debería haberse sentido solitario, pero en su lugar, se sintió pacífico. Al entrar, miré el espacio que ahora era completamente mío, sin la energía tóxica ni los recuerdos atormentadores. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era un mensaje de mi mamá. «¿Cómo te fue, cariño? ¿Estás bien?» Sonreí mientras respondía, «Estoy más que bien, mamá. Estoy libre». Más tarde, mientras desempacaba algunas de las cajas que había guardado durante el caos legal, hubo un golpe en la puerta. Era Mark. Se veía derrotado, una sombra del hombre que alguna vez amé. «¿Puedo entrar?», preguntó con cautela. «¿Por qué estás aquí, Mark?» «Solo quería ver si estás bien». «Bien. ¿Ahora te importa?» No pude evitar que el amargor se filtrara en mis palabras. «Me equivoqué, Kate. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero te deseo toda la felicidad del mundo. Tus palabras significan poco ahora, pero gracias por el sentimiento tardío», respondí, cerrando la puerta a Mark y a ese capítulo de mi vida. Al regresar a desempacar, encontré un viejo diario de mis días universitarios. Hojeándolo, encontré una cita que había anotado durante una clase de filosofía: «La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir y comprometerme con lo que es mejor para mí». Cerré el diario, mis ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Finalmente era libre, libre para tomar mis propias decisiones, libre para vivir mi vida según mis términos, y lo más importante, libre de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. No solo sobreviví, había emergido de las llamas renacida, templada como el acero a través del fuego. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en años, me sentía verdaderamente viva, ansiosa por explorar las infinitas posibilidades que se extendían ante mí. Así que aquí estoy, finalmente respirando sin el aplastante peso de las expectativas y manipulaciones de otros. He ganado mi libertad y que me condenen si alguna vez dejo que alguien me la quite de nuevo. ¿Y qué hay de Mark y Margaret? La última vez que supe, vivían en un pequeño apartamento, todavía envueltos en su simbiosis insalubre. No tengo ilusiones de que hayan cambiado, pero tampoco guardo rencor. Son simplemente capítulos en mi pasado, lecciones en una historia que todavía se está escribiendo, una historia que ahora, sin lugar a dudas... Mi nombre es Abigail y por un breve momento creí que el pasillo de la boda sería un camino hacia una nueva y feliz vida. Una mujer sencilla con un hijo de 8 años, Tim, de mi matrimonio anterior, tenía sueños como cualquier otra persona: amor, compañía y una familia estable. A Tim le costó aceptar los cambios, pero pronto se acostumbró a Henry, mi nuevo esposo. Éramos pequeños, imperfectos pero felices. Hasta que Clara apareció. La boda fue un gran evento. Clara, como madre del novio, asumió el papel de planificadora de bodas con poderes dictatoriales. El lugar, las flores e incluso mi vestido, ella opinaba sobre todo. Cuanto más controlaba, más me sentía una extraña en mi propia boda. Abby, ¿no crees que deberías reconsiderar ese vestido? Es un poco simple para la grandeza a la que Henry está acostumbrado, dijo Clara con desdén mientras me probaba mi vestido de novia. En realidad, realmente me encanta este vestido, defendí, tratando de buscar la mirada de Henry en el espejo, con la esperanza de que interviniera. Así es ella, Abby, murmuró Henry, sin mirarme a los ojos. Lo hace con buena intención.
La noche antes de la boda, mientras estábamos preparando todo, Clara regañó a la florista por la elección de las rosas. ¿No tienes algo más exótico? Estas son muy comunes, al igual que el gusto de Abby. Esta vez no pude contenerme. Clara, esta también es mi boda. ¿No debería tener voz en cómo se ve? Clara me miró como si fuera una molesta mosca que no podía espantar. Mi hijo se merece lo mejor, y si tú no puedes ofrecerlo, alguien tiene que hacerlo. Henry estaba allí, pero no dijo nada. Solo suspiró, dándome una mirada que decía, ¿qué podemos hacer? El colmo fue durante la recepción de la boda. Tim, nervioso pero emocionado, había preparado un pequeño discurso. Cuando se levantó para hablar, Clara susurró en voz alta, «Oh Dios. ¿Qué dirá ese niño?» Sentí que mi rostro se ponía rojo de vergüenza y enojo. Miré a Henry, esperando que defendiera a nuestra nueva familia. No hizo nada. Mientras Tim leía nerviosamente su sincero discurso, me di cuenta de que había cometido un grave error. Ahora estaba atada a un hombre que nunca me defendería y, peor aún, a una mujer que siempre me menospreciaría. Esa noche contuve las lágrimas mientras me metía en la cama de mi boda. Henry percibió mi infelicidad pero la desestimó con un gesto de su mano. Ya sabes cómo son las madres, Abby. Dale tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para que ella me menosprecie completamente? Para que finalmente defiendas a tu esposa, repliqué. Henry suspiró. Estás exagerando. Duerme, vale. Mañana es un nuevo día. Sí, un nuevo día, el primero de una serie de días miserables que estaban por venir, pero en ese entonces, no lo sabía. Me quedé allí, mirando el techo, reflexionando sobre la seriedad de los votos que acabábamos de hacer, votos que ya se sentían rotos. Después del caos de la boda, ingenuamente pensé que la vida se asentaría en algo parecido a la normalidad. Henry se mudó a la casa que Tim y yo habíamos construido a lo largo de los años. Debería haber sido un periodo alegre, una luna de miel llena de nuevos comienzos. Pero la influencia de Clara era tan invasiva como la hiedra, filtrándose por las grietas y asfixiando a nuestra nueva familia. La primera visita ocurrió solo una semana después de nuestra boda. Era un domingo y estaba ocupada preparando una cena familiar, algo para celebrar nuestra primera semana como pareja casada. El menú era comida reconfortante clásica, pollo asado, puré de papas y verduras al vapor. Estaba poniendo la mesa cuando Clara entró en nuestra casa como un frente frío inesperado. Vaya, qué interesante selección, declaró Clara, como si fuera jueza en un programa de cocina. Sus ojos recorrieron con desdén los platos en la mesa. Pensé que sería bueno tener una cena casera para nuestra primera cena dominical juntos, expliqué, tratando de ocultar mi molestia. Eso puede ser lo que estás acostumbrada, pero Henry fue criado con gustos más sofisticados, replicó Clara, torciendo sus labios en una sonrisa astuta. Henry, que había estado notablemente silencioso, de repente encontró su voz. Mamá, Abby trabajó duro en esto. Disfrutemos la comida. Aunque Henry había hablado, sus palabras carecían de fuerza o convicción. No pude evitar preguntarme, ¿era este un aliado o simplemente otro espectador pasivo en mi vida? Nos sentamos a cenar, pero los ojos de Clara no se perdieron nada. Comentó que la sala necesitaba un toque femenino, insinuando su insuficiencia. Criticó la forma en que Tim sostenía su tenedor, ofreciendo inscribirlo en clases de etiqueta. Y cuando finalmente saqué mi tarta de manzana casera, una receta familiar que pasó de mi abuela, probó un bocado y dijo, «Ay, querida, confundiste la sal con el azúcar». El ambiente estaba tan tenso que podías cortarlo con un cuchillo. Tim parecía cada vez más incómodo, encogiéndose en su asiento. Henry comió su comida en silencio, negándose a hacer contacto visual con nadie. Clara, has dejado claras tus opiniones. ¿Hay algo que realmente te guste de este lugar? ¿O solo estás aquí para hacernos sentir incómodos en nuestra propia casa? Finalmente exploté, incapaz de contenerme más tiempo. Clara me miró con fingida sorpresa, como si hubiera estado ofreciendo críticas constructivas todo el tiempo. Solo intento ayudarte a ser más adecuada para mi hijo. Henry suspiró y finalmente intervino, aunque débilmente, mamá, baja la crítica, ¿vale? Pero solo estoy diciendo. Comenzó Clara. No, mamá.
Basta, interrumpió Henry, pero la falta de fuerza en sus palabras los hacía casi insignificantes. Clara apretó los labios y guardó silencio. Pero el daño estaba hecho. Terminamos nuestra comida en silencio, cada bocado sabía a aserrín. Cuando Clara finalmente se fue, la casa parecía un campo de batalla después de una guerra, marcado y desprovisto de vida. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, me preguntaba cuántas más de estas cenas familiares podría soportar. Tim, que se había retirado a su habitación justo después del postre, era la víctima silenciosa en todo esto. ¿Y Henry? Se estaba convirtiendo en un misterio cada día, un hombre que parecía estar atrapado entre dos mundos, ninguno de los cuales estaba dispuesto a habitar por completo. Henry se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos. Ella mejorará, Abby, ya verás. Quería creerle, pero al mirar mi propia casa, un lugar que una vez fue mi santuario pero que ahora se sentía como un territorio hostil, no pude evitar preguntarme, ¿alguna vez seríamos realmente una familia? ¿O estábamos condenados a vivir a la sombra de una mujer que parecía decidida a mantenernos separados? Cuando llegó el invierno, la tensión en nuestra casa había alcanzado su punto máximo. Cada visita de Clara se convertía en una tortura, cada insulto cortaba más profundo que el anterior. Tim se había vuelto cada vez más retraído, e incluso Henry parecía sentir que las cosas se estaban desmoronando. Pero en lugar de enfrentarse a su madre, sugirió que hiciera más esfuerzos para llevarme bien con ella. No sé cuánto más puedo soportar, Henry, le dije una noche mientras estábamos en la cama. Tu madre trata esta casa como si fuera su reino, y nosotros somos meramente sus súbditos. Henry suspiró, girándose hacia mí. Es una personalidad fuerte, sí, pero también es mi madre, Abby. ¿No puedes intentar ver lo bueno en ella? Antes de que pudiera responder, mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Era un mensaje de Clara. ¿Qué te parece un paseo en coche mañana por la tarde? Solo las chicas y Tim. Podemos aclarar las cosas. Miré a Henry perpleja. Tu madre quiere dar un paseo para aclarar las cosas. ¿Qué crees que trama? No lo sé, Abby, pero quizás sea una buena señal. Tal vez esté intentando reconciliarse, sugirió, siempre optimista cuando se trataba de su madre. Mi instinto me decía que rechazara la invitación, pero en contra de mi mejor juicio, acepté. Que podría salir mal, pensé. No sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. Al día siguiente nos abrigamos y subimos al lujoso SUV de Clara. Tim se sentó en la parte de atrás, su rostro iluminado por el brillo de su dispositivo de juegos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Yo iba en el asiento del copiloto jugueteando nerviosamente con el cinturón de seguridad, mientras Clara conducía. ¿A dónde vamos?, pregunté con un tono de escepticismo en mi voz. Un pequeño paseo por la ciudad. Es bueno hablar en un lugar neutral, respondió Clara, concentrada en la carretera. Neutral. ¿Desde cuándo es tu coche neutral?, pensé para mí misma, pero no dije nada, esperando lo mejor. Media hora después, Clara finalmente rompió el silencio. Abigail, he estado reflexionando, y es dolorosamente obvio que estás fuera de tu elemento aquí. Perdona, respondí sorprendida por la franqueza de su insulto. ¿Me oíste? Eres una divorciada con un hijo, intentando encajar en una vida que desconoces. Henry se merece a una mujer que realmente pueda aportar algo valioso a su vida, declaró, como si estuviera dictando una sentencia de por vida. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Miré a Tim a través del espejo retrovisor, había quitado sus auriculares y escuchaba atentamente, preocupación llenando sus jóvenes ojos. Clara, estás completamente equivocada. Amo a Henry, y él me ama a mí. Y Tim es parte de esa ecuación, afirmé, mi voz temblaba de emoción. ¿Amor? A lo que tú llamas amor, yo lo llamo conformidad, replicó, deteniendo el coche al costado de la carretera cerca de un tramo de tierra desierta. Creo que es hora de que tú y Tim salgan y piensen en lo que le han hecho a mi familia. No puedes hablar en serio. Hace mucho frío allí afuera, protesté. Muy en serio. Ahora, sal, ordenó con voz firme. Miré a Tim, su rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo, y supe que tenía que protegerlo. Al bajar del coche, Clara aceleró, dejándonos abandonados a kilómetros de casa.
Comenzamos a caminar, nuestros pasos eran pesados, cada pisada era un doloroso recordatorio de la trampa en la que habíamos caído. Pero con cada paso, también sentía una nueva determinación formándose dentro de mí. Clara había ido demasiado lejos esta vez, y estaba lista para finalmente terminar este juego. El momento en que las luces traseras del coche desaparecieron en la distancia, la gravedad de nuestra situación se hizo evidente. Estábamos varados en medio de la nada, bajo un cielo sin luna y con temperaturas en picada. Miré a Tim, sus ojos estaban abiertos de par en par, una mezcla de miedo e incredulidad nublando su joven rostro. Mamá, ¿por qué la abuela hizo eso? La voz de Tim tembló al hablar, su aliento visible en el aire helado. No lo sé, cariño. Pero vamos a estar bien, te lo prometo, dije, reuniendo toda la fuerza que pude. Saqué mi teléfono, sin señal. Por supuesto, Clara había elegido un lugar alejado de la civilización para su cruel plan. ¿Hacia dónde es casa?, preguntó Tim, tiritando. Estamos demasiado lejos de nuestra casa, pero mis padres viven a unos 8 kilómetros por allá, dije, señalando la carretera que parecía extenderse hasta el infinito. La caminata fue agotadora. Con cada paso, el frío parecía penetrar más profundo en nuestros huesos. No íbamos vestidos para este tipo de clima, no estábamos preparados para esta brutal prueba de resistencia. Un par de veces Tim tropezó y cada vez que lo hizo mi corazón se hundió. No podía evitar pensar en el daño irreparable que Clara estaba causando, no solo entre ella y yo, sino entre ella y su propio nieto. A mitad de camino, las quejas de Tim sobre sus manos frías se volvieron más urgentes. Me duelen los dedos, mamá. Intenté frotarlos, soplar sobre ellos, hacer todo lo posible para devolver algo de calor a sus pequeñas manos rojas. Pero sabía que estábamos en una mala situación que empeoraba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces distantes de la casa de mis padres parpadearon en el horizonte como un faro en la oscuridad. La sensación de alivio que me invadió fue abrumadora. Pero al llegar a la puerta y mirar las manos de Tim, mi corazón se hundió. Sus dedos tenían un tono blanco alarmante. Mamá, papá, necesitamos ayuda, grité mientras golpeaba su puerta principal. En cuestión de segundos estaban allí, llevándonos adentro. Mi madre soltó un grito al ver las manos de Tim, y mi padre arrancó el coche inmediatamente para llevarnos al hospital. Antes de irnos agarré mi teléfono, finalmente dentro del rango de señal, y marqué el número de Clara. «Has ido demasiado lejos esta vez», susurré al teléfono cuando ella contestó. «Tim tiene congelación por tu culpa. Voy a llevar esto a las autoridades». Hubo una pausa momentánea al otro lado. «Luego no te atreverías». «Oh, sí lo haré». «Esto se acaba ahora», respondí colgando. Mientras conducíamos al hospital, mi padre al volante y mi madre consolando a Tim en el asiento trasero, sentí una mezcla de emociones. Alivio de que hubiéramos escapado de una situación potencialmente mortal. Enfado con Clara por lo que había hecho. Pero sobre todo, sentí una nueva determinación. Clara había despertado algo en mí que no había anticipado. Quería romperme, pero en cambio, había fortalecido mi determinación para poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. El olor estéril del hospital siempre fue inquietante, pero esta vez estaba acompañado por una sensación de urgencia y temor. Llevaron a Tim a la sala de emergencias, donde el personal médico comenzó a tratar inmediatamente sus manos congeladas. Mis padres se sentaron conmigo en la sala de espera, sus rostros mostraban preocupación y enfado. «Abigail, ¿vas a dejarlo pasar?» «No puedes dejar que Clara se salga con la suya», instó mi padre, su voz teñida de incredulidad. «No, papá, no la dejaré escapar. Ya he llamado a un abogado». «Vamos a demandarla», dije, mi voz llena de una nueva determinación. Miré a mi mamá, sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de orgullo. «Bien hecho, cariño. Nadie tiene derecho a tratarte a ti o a Tim de esa manera. Ni siquiera la familia», dijo. Mi teléfono vibró, era Henry. «Abby, mi madre me llamó, dijo que estás haciendo amenazas». «¿Qué pasa?» «Las amenazas, como tú las llamas, son promesas, Henry. Tu madre dejó a Tim y a mí en medio de la nada, con temperaturas bajo cero. Tim tiene congelación, estamos en el hospital», respondí, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y enfado. Hubo silencio al otro lado, luego, «No puedo creer que hiciera algo así.
Voy al hospital. No te molestes, espeté cortando la llamada. Mi paciencia con la incapacidad de Henry de enfrentarse a su madre había llegado a su límite. Los minutos se convirtieron en horas, pero finalmente un médico salió de la sala de urgencias. Tu hijo está estable ahora. Hemos logrado tratar la congelación, pero necesitará atención continua y terapia física. Podría haber daños a largo plazo. Sentí una serie de emociones, alivio de que Tim estuviera bien, pero también un furor ardiente hacia Clara por causar esta agonía en primer lugar. Este fue el punto de inflexión. No había vuelta atrás. Al regresar a casa, mi abogado llamó. Tenemos un caso sólido, Abigail. No solo podemos demandar por angustia emocional, sino también por poner en peligro a un niño. Hagámoslo. Asegurémonos de que nunca más pueda dañar a nadie, dije, decidida. Esa noche Clara llamó. Su voz temblaba. Abigail, ¿podemos hablar? No, Clara, no podemos. Tu tiempo para hablar ha terminado. Nos vemos en el tribunal. Al colgar, no sentí ni satisfacción ni victoria. Esas emociones quizás nunca llegarían en una situación tan fea como esta. Pero lo que sí sentí fue empoderamiento. Por primera vez estaba tomando el control de mi vida, enfrentándome a la tiranía que Clara había impuesto sobre nosotros durante tanto tiempo. El camino por delante era incierto, lleno de batallas legales y probablemente un divorcio, pero una cosa estaba clara: ya no era la mujer que sería arrinconada, silenciada y maltratada. Este fue mi punto de inflexión, y a partir de aquí, no habría marcha atrás. El tribunal era un torbellino de tensión, pero mientras estaba sentada esperando el veredicto, sentía una claridad que no había sentido en años. Frente a mí, Clara parecía visiblemente angustiada, sus ojos saltaban entre su abogado y el juez. Henry también estaba allí, pero apenas intercambiamos miradas, nos habíamos convertido en extraños, unidos solo por los resultados legales inminentes. ¿Tiene la fiscalía alguna declaración final?, preguntó el juez, escudriñando la sala. Mi abogado se levantó de su asiento. Su señoría, las pruebas y testimonios demuestran claramente que la señora Clara Edwards puso en peligro de manera consciente e intencional las vidas de Abigail y su hijo Tim. Esto no fue solo una disputa familiar, fue un acto calculado de crueldad que podría haber resultado en una tragedia mucho mayor. La sala quedó en silencio cuando el juez se volvió hacia el abogado defensor de Clara. Su señoría, comenzó luchando por hacer contacto visual. La señora Edwards lamenta profundamente la tensión emocional que ha causado a su familia, pero insiste en que sus acciones no tenían la intención de causar daño físico. Eso es irrelevante, interrumpió el juez. Con intención de dañar o no, se hizo daño. La evidencia es clara. Mientras el juez se retiraba a su cámara para el veredicto final, sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de Henry. ¿Estás contenta ahora? Levanté la mirada y encontré su mirada. ¿Estoy contenta? Mi hijo podría haber sufrido un daño irreparable. Esto no trata sobre la felicidad, se trata de justicia. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó. He considerado cuidadosamente las pruebas y testimonios, comenzó barajando sus papeles. Es decisión del tribunal que la señora Clara Edwards es culpable de poner en peligro a un niño y de causar angustia emocional. Por lo tanto, es condenada a 2 años en una prisión federal. La sala parecía tensarse y exhalar al mismo tiempo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. El rostro de Clara se tornó más pálido, sus ojos se agrandaron con incredulidad. Henry parecía perdido, pero en ese momento, no pude sentir lástima por él. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Clara se me acercó, lágrimas corriendo por su rostro. Abigail, ¿alguna vez podrás perdonarme? Creo que deberías pedirle perdón a Tim, no a mí, respondí fríamente. Pero incluso si él te perdona, las cosas nunca volverán a ser igual. No solo has perdido a una nuera, sino también a un nieto. Al salir del tribunal, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Este no era un final feliz, demasiado dolor había sido infligido como para que la felicidad tuviera lugar aquí. Pero fue un final justo, uno que prometía nuevos comienzos. Esa noche me senté con Tim y le expliqué que su abuela Clara estaría ausente por un tiempo. ¿Por qué, mamá?, preguntó, sus ojos llenos de preguntas para las que no tenía respuestas simples.
A veces la gente toma decisiones muy malas y tiene que enfrentar las consecuencias, dije abrazándolo. Al sostenerlo, supe que la parte más desafiante de nuestro viaje había quedado atrás. Era hora de reconstruir y avanzar, no solo como supervivientes, sino como guerreros que habían enfrentado a sus demonios y emergido más fuertes del otro lado. Y así lo hicimos. Solicité el divorcio, me concentré en la recuperación de Tim y tomé tiempo para sanar. No, las cosas nunca volverían a ser como eran, pero ciertamente podrían mejorar. Y en esa promesa de mejor, encontré mi venganza, mi justicia y mi paz.